¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Estoy muy de acuerdo con Luis Cepeda. Esperábamos ansiosamente este momento de volver a reunirnos todos los siervos de Cristo de varios países. Agradezco el ánimo que me dio Daniel Albarrán y Raulito Díaz para comenzar con este taller. Y gracias a Dios ya estamos en el sábado 6 de marzo y vamos a continuar con lo que quedó pendiente el año pasado, antes que me diera el COVID y cayera gravemente al hospital. Y hay cosas que debo recordar en esta tarde, es que nosotros preparamos nuestro corazón. No es un dicho cliché, no. La verdad es que hay que preparar el corazón, hay que preparar los oídos, hay que preparar la mente para poder inquirir, para poder escudriñar, para poder escarbar en la palabra de Dios. Y nosotros preparamos el corazón para practicar, para poner por obra lo que vamos a aprender. Y después, para poder enseñarles a otros esta palabra que vamos a recibir. Yo confío en ustedes. Conozco la mayoría de ustedes, es que ustedes son hombres idóneos, hombres capaces para enseñarle la palabra a otros. Ustedes saben que mi texto favorito es 2 Timoteo 2:2, cuando Pablo le dice a Timoteo: lo que has aprendido de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, que sean capaces para enseñarle a otros. De eso se trata esto. De gracias han recibido, de gracias compartan con los demás. Unas recomendaciones antes de entrar a nuestro estudio. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el libro de Santiago y vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el libro de los Proverbios. Recuerden que el libro de Proverbios y el libro de Santiago son libros de sabiduría. Son libros de sabiduría. Mantengan sus Biblias abiertas en esos dos libros. La otra recomendación que puedo darles, cuando estudié los primeros años con uno de mis profesores, separé el día y separé la hora para comprometerme con mi profesor y para comprometerme con los estudios que él me estaba enseñando a mí. Eso significó que yo no me hice ningún otro compromiso que estar en las clases con mi maestro, estar en las clases con mi profesor. Ese es un consejo que les puedo darle a ustedes, el compromiso que vamos a tener con estas clases, a no ser que haya una emergencia, una enfermedad, algo que sucedió en la familia, se entiende perfectamente. Pero un consejo que les doy a la mayoría de los jóvenes, que con mi profesor respeté sus clases, respeté sus enseñanzas, respeté el día y respeté la hora. Aparté eso para mi propio crecimiento espiritual, para mi propio desarrollo espiritual. Eso significó que permanecí, perseveré con él por mucho tiempo, aprendiendo de la palabra de Dios. Ese es un consejo. Al final de cada clase vamos a tener comentarios, vamos a tener consultas, pero consultas de acuerdo al pasaje, de acuerdo a la lección, de acuerdo al tema que hemos conversado.
Si hoy día, por ejemplo, yo no voy a hablar en ningún momento de la segunda venida de Cristo, por favor, no me hagan preguntas de la segunda venida de Cristo, porque ese no es el tema, no es el estudio de esta mañana. Entonces, comentarios van a haber, oportunidades vamos a tener, pero que los comentarios o las preguntas sean de acuerdo al estudio que vamos a escuchar en esta tarde. ¿Les parece? Y que Dios nos dé entendimiento en todo lo que hagamos, que Dios ilumine nuestras mentes con su Espíritu Santo. Oraba en esta mañana por el don de discernimiento, por el don de sabiduría, por el don de inteligencia. Oraba para que Dios nos iluminara a todos con su Espíritu Santo y así aprender de la palabra del Señor. Voy a hacer un breve resumen de la última clase, allá el año pasado. ¿Se acuerdan Santiago capítulo 3? Veamos Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3, ese va a ser nuestro pasaje en el día de hoy. Y el resumen de Santiago capítulo 3, del 1 al 12, tiene que ver con lo siguiente. La evidencia de la madurez de un cristiano tiene que ver con el uso que le da a su lengua. Una evidencia de madurez es el uso que yo le estoy dando a mis palabras como maestro, como predicador del Evangelio. En el capítulo 3 de Santiago, versículo 2, miren el capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, si alguien no ofende en palabra, ese es varón perfecto. Y luego dice, este varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo. El maestro que no insulta, que no ofende en palabras, Santiago dice, es un varón perfecto. Pero entonces, el que ofende en palabra, el que ofende a otro, ese no es varón perfecto, es un varón imperfecto. Entonces, la voluntad de Dios para ti y para mí, es que nuestras vidas como maestros de la palabra, como predicadores de la palabra, sean perfeccionadas. Mira el capítulo 1, versículo 4 de Santiago, capítulo 1, verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ahí está, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. El que no ofende en palabras, este es varón perfecto. La voluntad de Dios es que lleguemos a ser perfectos y cabales en las cosas de Dios. En Efesios capítulo 4, Dios le entregó dones, les entregó regalos, obsequios a la iglesia de Cristo. Estos dones, estos regalos, los encontramos en el capítulo 4, versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Estos son los regalos de Dios, los obsequios de Dios para su iglesia. Dice el 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, aquí está la palabra, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La voluntad de Dios es que nuestras vidas puedan ser perfeccionadas. El que no ofende en palabra, este es varón perfecto. El que ofende en palabra no es varón perfecto. En Colosenses capítulo 1, versículo 28, Colosenses 1, 28, dice el texto, Colosenses 1, 28, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea preparado para toda buena obra. Entonces, mi oración a Dios es la misma oración y súplica del apóstol Pablo allá en Filipenses 1:6, cuando Pablo le dice a la iglesia de Filipo que el que comenzó la buena obra en vosotros, fue Dios que comenzó la buena obra en la ciudad de Filipo, la perfeccione, continúe perfeccionándola hasta el día de Jesucristo. Es la voluntad de Dios que nuestras vidas sean perfeccionadas y preparadas. Y cuando hablo de perfecto, estoy hablando de una persona completa, de una persona madura. Entonces, en Santiago capítulo 3, versículo 2, el que no ofende en palabras, el maestro, el predicador que no ofende en palabra, es un varón completo, es un varón maduro, es un varón perfecto. De eso estamos hablando. Pero el maestro que ofende en palabras, que insulta con las palabras, es un varón incompleto, es un varón imperfecto, es un varón inmaduro en las cosas de Dios. En Santiago capítulo 3, versículos 6 en adelante, 6 y 7, encontramos lo destructivo que es la lengua, cuando no es controlada, cuando no es manejada, cuando no es dominada. Dice el versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es venenosa, es destructiva y está llena de contaminación y de maldad. Nosotros en el libro de Santiago encontramos los pecados de la lengua. Y si mi hermano Daniel Albarrán me pudiese ayudar en estos momentos para que mis hermanitos pudiesen ver en la diapositiva, por favor, los pecados de la lengua. Ahí están, si usted lee el libro de Santiago, en el libro de Santiago los hermanos están mintiendo, hay ataques verbales entre ellos, hay murmuraciones entre ellos,
hay quejas entre ellos, hay críticas, hay calumnias, hay vulgaridades y hay maldiciones. Por dar un ejemplo, solamente en el libro de Santiago. Entonces, ¿puedes sacar eso, Danielito, por favor? Entonces, encontramos esos pecados de la lengua. Todos estos pecados de maldiciones, de murmuraciones, de quejarse, de criticarse, de mentirse, arruinan y destruyen la vida de las personas y especialmente se arruina, se destruye, se contamina el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, libro de Proverbios, recuerden que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Dice el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Otra versión dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte de una persona. Y que esa persona se atenga a las consecuencias por no medir sus palabras. La lengua puede traerle vida a una iglesia y la lengua puede traerle la muerte a una congregación. Los que aman mucho van a cosechar consecuencias graves. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. El que no ofende en palabra, este es el varón completo, el varón maduro, el varón perfecto. Y el que ofende en palabra, ese es el varón inmaduro, el maestro inmaduro. Maestros, predicadores, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por si acaso, hoy con toda la tecnología también se está usando los dedos para enviar textos, enviar correos electrónicos que tienen el mismo peso que la lengua. Hay gente que a través de sus dedos están hiriendo, están insultando, están ofendiendo, están calumniando a otras personas. No usan la lengua, pero usan sus dedos para herir y para destruir, para contaminar y para envenenar a otros, para matar a otros. ¿Quiénes son los únicos responsables del uso, del control, del dominio de nuestra lengua? Miren el capítulo 3 de Santiago, versículos 4 y 5. Santiago capítulo 3, versículos 3 al 4. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. ¿Quién tiene el control de un caballo de 500 kilos? El jinete, el que pone el freno. Ese freno pequeño dirige a un caballo de 500 kilos. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el dominio de una nave de cientos de toneladas? Un pequeño timón.
Un pequeño timón dirige toda esa nave por donde el capitán quiere. Asimismo, el cristiano tiene todo el control, tiene todo el dominio de su propia lengua. Si un freno en la boca de un caballo puede dirigir todo el cuerpo, si un timón puede dirigir una nave, el varón perfecto, el varón completo, el varón maduro puede controlar, puede dominar, puede dirigir el uso que le da a sus palabras. Si controlamos este pequeño miembro, que es la lengua, vamos a evitar grandes desastres en nuestras relaciones. Si queremos que nuestras relaciones funcionen, si queremos que nuestras relaciones se mantengan bien, saludables, debemos aprender a refrenar, a controlar y a dominar nuestra lengua. La evidencia número 1 de la madurez de un maestro o de un cristiano se ve reflejado en el uso que le da a su boca, en el uso que le da a su boca. El Proverbios capítulo 25, Proverbios 25, ¿qué dice el Proverbios 25, versículo 11? Por favor. Proverbios 25, versículo 11. Proverbios 25, versículo 11 dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Wow. Lo que buscamos es la palabra dicha como conviene, la palabra necesaria, la palabra correcta, la palabra agradable. Eso es lo que buscamos. Efesios 4:29 dice, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. La palabra buena, la palabra necesaria, la palabra para edificación de los que están escuchando. Recuerdo el consejo de nuestro querido Roberto Miranda. Roberto Miranda me aconsejó a mí y le aconsejó a mi hijo Pablo. Nos dijo, si van a hablar una palabra que no traiga edificación, que no traiga estimulación, ánimo a la iglesia, mejor quédense callados. No hablen entonces. Entonces, lo que se busca es una palabra de edificación. De hecho, el culto a Dios, cuando nos reunimos a adorar a Dios, cuando nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, para conmemorar la cena del Señor, ese culto, esa reunión, tiene que ser para edificación. Miren el capítulo 14 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Estamos en un contexto de culto de adoración. Anota la palabra edificación, por favor. Primera de Corintios 14, verso 3. Pero el que profetiza, el que comunica la palabra de Dios, el que enseña la palabra de Dios, habla a los hombres para edificación, para exhortación,
y para consolación. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Verso 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá ven a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Todo es para edificación, mis hermanos. Todo es para edificación. Yo creo que nosotros deberíamos orarle a Dios, pedirle a Dios lo que el rey David le pidió en un momento a Dios. David oraba siempre que los dichos de su boca, que la meditación de su corazón le sean agradables a Dios. Pero en el Salmo 141, versículo 4, miren por favor el Salmo 141, verso 4. Salmo 141, verso 4. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Pon centinelas, pon vigilantes a la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca. El que no ofende en palabra es un varón maduro. El que ofende en palabras es un varón inmaduro. Hermanos amados, nosotros cuando hablamos debe ser para edificación, para consolación, para estimular al pueblo de Dios. Uno puede hablar una palabra dura, una palabra de reprensión. Lo vamos a ver más adelante. Pero esa palabra de reprensión también puede ser una palabra de edificación, una palabra de crecimiento, una palabra de sanidad también. Así que yo creo personalmente, creo que el problema de la lengua que tenemos todos nosotros es un problema que hay dentro de nuestros corazones. Cuando leemos palabras de Jesús, vemos que hay una conexión íntima entre lo que hay en el corazón y las palabras que salen de nuestra boca. ¿Se acuerdan allá en Mateo capítulo 12? Mateo capítulo 12, por favor. Vea usted la conexión que existe entre lo que sale de nuestra boca y lo que hay en nuestro corazón. Hay algo ahí. Mateo capítulo 12, por favor, versículo 34. Mateo capítulo 12, verso 34.
Este es un contexto cuando los fariseos insultaron al Espíritu de Dios llamándole espíritu inmundo. Estamos hablando de los doctores de la ley, de los escribas, de los expertos en la ley de Jehová. Dice el versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay un problema en mi mente, en mi corazón. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca palabras buenas, palabras de sanidad, palabras agradables, palabras de edificación. Pero el corazón malo saca palabras malas, palabras hirientes, palabras venenosas, palabras destructivas, palabras que puedan herir. Entonces creo que es un problema del corazón. ¿Y por qué creo esto? Bueno, por lo que Jesús acaba de decir en este momento. Pero en el libro de Santiago, miren el libro de Santiago, miren el libro de Santiago, ¿por qué creo que es un problema del corazón? Miren el capítulo 1, verso 26. 1:26, por favor. Dice Santiago capítulo 1, verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Ahí está. La religión del tal en vana. Engaña su corazón. Capítulo 2, verso 4. Miren el 2:4. Santiago 2:4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Capítulo 3, verso 14. 3:14. 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Contención en vuestro corazón. Capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿De dónde salen esas codicias, matáis, ardéis de envidia, guerras, pleitos? Viene en el versículo 8, Santiago 4:8. Santiago 4:8, por favor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y creo en esta tarde que necesitamos purificar nuestros corazones. En Santiago, el problema de las maldiciones es del corazón. En Santiago, el problema de las guerras, los pleitos, las codicias, las envidias es del corazón. En Santiago, el problema de las murmuraciones unos a otros es del corazón. En Santiago, el problema de la jactancia es del corazón. En el libro de Santiago, el problema de las quejas unos a otros es del corazón. En Santiago, el problema de cumplir con los juramentos, que tú sí seas sí, que tú no seas no, para que no seas condenado, es un problema del corazón, cuando no cumplimos con nuestra palabra. Un hombre sabio dijo, sobre toda cosa guardada,
protege tu corazón. El corazón, mis hermanos. Esdras preparó su corazón. Otro hombre sabio dijo: en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra, he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti, Señor. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, creo que es un problema del corazón. Ese sería el resumen de la clase del año pasado. Ahora vamos a comenzar con nuestro estudio de esta hora. Y vamos a pedir la ayuda, la sabiduría a nuestro Dios. Vamos a orar en la presencia de Dios. Hermano Wilson Viloria, ¿nos podría dirigir en una oración, por favor? Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Excelente Dios y Padre, Dios Todopoderoso, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Queremos, oh Dios, en este día, junto con cada uno de nuestros hermanos, cada siervo, Señor, que en esta mañana nos encontramos delante de tu presencia, Padre. Primeramente, Señor, encomendar nuestras vidas bajo el puño de tu poder, sabiendo, Señor, que eres nuestro Dios, eres nuestro sustentor, nuestro guía, eres nuestro maestro, y que todo lo que en este día, Señor, hemos estado escuchando y que vamos a seguir recibiendo por medio de nuestro hermano Pedro Sánchez, Señor, sea palabra de sabiduría, palabra que nos lleve, Señor, a poder ser cada día mejores para ti, Señor, para humillarnos cada día más, para acercarnos cada día más a ti, Señor, para ser cada día más humildes, más respetuosos de tu palabra, Señor. Hoy te honramos, hoy te glorificamos, hoy bendecimos tu santo nombre, Señor. Y queremos pedir tu guía, tu bendición, tu dirección en todo, para que todo esto, Señor, que vamos a estar aprendiendo, lo recibamos, Padre, con disposición de nuestro corazón. Bendícenos, ayúdanos y bendice a nuestro hermano Pedro, Señor, que nos va a estar enseñando, y que toda esta palabra pueda tener cabida en nuestros corazones para que cada día seamos mejores para ti y seamos buenos instrumentos para tu obra, Señor. Nos ponemos en tu mano y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Alguien tiene algún comentario de esta introducción para que entremos al estudio de esta mañana? ¿Estamos todos ok? ¿Estamos todos bien? Estamos todos ok. Vamos a continuar entonces. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Santiago capítulo 3, del 13 al 18. Voy a pedirle a mi hermano Luis Garro que lea el pasaje, por favor. Santiago 3, del 13 al 18. Luchito Garro, por favor. Tiene su Biblia en la mano, ¿cierto? Sí. Qué bien. Santiago 3, versículo 13 al 18. Sí, señor. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, gracias, Luchito Garrón. Dios me lo bendiga. Si hay algo en la vida que a veces nos incomoda, es que alguien nos haga preguntas difíciles, preguntas complicadas. Recuerdo a hermanos que a veces
los he escuchado hacer preguntas a otro hermano como, hermanito, ¿cuánto estás pesando? Te veo gordo. Y yo quedo mirando eso. O he escuchado a hermanitos hacer preguntas incómodas y complicadas. Hermano, ¿cuánto estás ganando? ¿Ganas alta plata? ¿Cuánto te pagan? Son preguntas incómodas, son preguntas complicadas. He escuchado a hermanos decir a otro, oye, ¿te lavaste los dientes? ¿Cómo la gente hace esas preguntas? ¿O te bañaste hoy día? Son preguntas incómodas que yo no quiero que me la hagan. Y yo no pretendo jamás hacérselas a ustedes. Santiago, el siervo de Jesucristo, en su libro, hace preguntas que son retóricas, hace la pregunta para que la iglesia la conteste en su mente y la pueda contestar en su corazón. Pero muchas veces las preguntas de Santiago incomodan a los creyentes. Preguntas como el capítulo 2, versículo 14, miren, preguntas retóricas, pero que incomodan a quien va a responderlas. 2:14. Hermanos míos, ¿de qué sirve? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahí la iglesia tiene que responder en su mente. En el capítulo 2, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Y la iglesia dice, amén. Y luego Santiago dice, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, en el capítulo 4, miren el capítulo 4, son preguntas retóricas, pero incomodan al que las escucha. Capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Es una pregunta retórica? ¿Es una pregunta complicada? ¿Es una pregunta difícil? Sí. ¿Es una pregunta que incomoda a la iglesia? Por supuesto. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Uno piensa que sí. Miren el capítulo 4, verso 12, 4:12, hablando de preguntas difíciles, complicadas. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, hermano, ¿quién eres para que critiques, para que juzgues a otro hermano? ¿Quién te crees tú? Hermano, Santiago plantea preguntas a los creyentes y en especial estas preguntas van dirigidas a los maestros, a los predicadores de la palabra. Santiago ha dicho que el hombre perfecto y maduro es capaz de refrenar su lengua y es también capaz de refrenar todo su cuerpo. Ahora Santiago va a preguntar en el versículo 13, ¿quién de vosotros es sabio y entendido entre vosotros? Yo haría la pregunta de otra manera. ¿Quién de vosotros es un maestro maduro? Un maestro perfecto, un maestro completo. ¿Cuál es tu nivel de madurez? Creo que Santiago está preguntándoles a los maestros. ¿Cuál es tu nivel de madurez? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay alguien entre ustedes que sea maduro? ¿Que sea perfecto? ¿Que no ofenda en palabra a nadie? ¿Que no insulte a nadie? ¿Cuál es tu nivel de espiritualidad? ¿Cuál es tu nivel de madurez? Esa es la pregunta, creo yo, que Santiago está haciendo. En mi experiencia de 40 años en la Iglesia de Cristo, he observado a lo largo de los años, en mi propia persona, siempre
trato de examinarme yo primeramente, evaluarme yo primeramente. He observado en mi propia persona y también en otros siervos de Dios que creemos y asumimos que por estar predicando, por estar enseñando, por estar ocupando un púlpito, creemos que somos personas maduras espiritualmente. Creemos eso. Creemos ser personas maduras espiritualmente porque tenemos cierto conocimiento de la Biblia. Creo que por experiencia, el conocimiento de la Biblia ha llevado a muchos a creerse maduros espiritualmente. Creo que por el conocimiento de la Biblia ha llevado a muchos a pensar que creerse maduros, creerse personas sabias y entendidas porque conocen ciertos pasajes de la Biblia o tienen cierto conocimiento de la Biblia. Pero hermanos míos, el conocimiento bíblico es precioso, es riquísimo, es un deleite la palabra de Dios. Pero tener conocimiento bíblico no nos hace personas sabias, personas entendidas, personas maduras y completas. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hermanos amados, además, la experiencia de los años en la iglesia. Podemos tener 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, 40 años en la iglesia de Cristo, pero en que yo tenga tantos años en la iglesia de Cristo no me convierte, no me hace una persona sabia, una persona entendida, una persona madura en la fe cristiana. Doy gracias a Dios por la educación que muchos jóvenes están teniendo y que muchas personas han tenido en su vida. Pero también mi educación, nuestra educación profesional, tampoco no nos convierte en personas maduras, en personas entendidas, en personas espirituales. Nuestro estatus social, rico, pobre, clase media, el estatus social no hace a una persona sabia y entendida, completa y madura en su fe. El problema que yo veo en mi propia vida, yo no sé la vida de ustedes. El problema, creo que nos creemos ser personas maduras, nos creemos ser personas sabias, ser personas espirituales, entendidas. Pero ese es un problema que tuvieron los mismos hermanos de Corintios. ¿Se acuerdan los poderosos de Corintios, los sabios de Corintios, según la carne? ¿Qué fue lo que Pablo les dijo a ellos? Ven, mira Primera de Corintios 3, verso 18. Primera de Corintios 3, verso 18. Por favor. Pablo le dijo esto a los sabios de Corintios, a los entendidos de Corintios, a los poderosos de Corintios. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si alguno se cree sabio entre vosotros, ese es un problema. Me creo, solamente pretendo, asumo que soy sabio, asumo que soy espiritual, pero no lo soy. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio.
En Gálatas capítulo, en Romanos, al ladito, Romanos 12, Romanos capítulo 12, por favor, verso 16, Romanos 12, verso 16, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sabios, entendidos en vuestra propia opinión. Creo que ese es el problema. Nos creemos ser sabios, nos creemos ser entendidos, nos creemos que hemos llegado a un nivel espiritual alto, pero en nuestra propia opinión. Eso no me hace. Creo que nos estamos a veces engañando a nosotros mismos al creer algo que no somos. Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6 dice lo siguiente. Versículos 3 y 4. Gálatas 6, versos 3 y 4. Porque el que se cree ser algo, ahí está mi problema, hermanitos lindos. Ahí está mi problema, ahí está nuestro problema. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque el que se cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. El engaño. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Proverbios dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Proverbios, capítulo 26, verso 12, el proverbista dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Y yo digo, sí, lo he visto y lo veo todos los días cuando me miro al espejo. Más esperanza hay para el necio que de él. Sabios en su propia opinión. Nuestro problema, hermanitos amados, creemos que somos maduros, que somos sabios, que somos entendidos, y no lo somos realmente. Hoy quiero invitarlos a ustedes a que realicemos un examen, una prueba de nuestra vida espiritual. Y me gusta la palabra prueba y examen porque es bien bíblica. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. No pierda de vista Santiago, capítulo 3, por favor. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Nos vamos a examinar a nosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Nos vamos a examinar a nosotros mismos, nos vamos a probar a nosotros mismos si estamos en la fe, si somos maduros, si somos espirituales, si estamos completos, si somos perfectos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? Hermanos, ¿cuál es tu verdadero estado espiritual? ¿Cuál es tu verdadero estado de madurez? ¿Estás creciendo espiritualmente a la imagen, al carácter de Jesús?
¿Estás estancado? ¿Has retrocedido? ¿Cuál es nuestro estado verdadero espiritualmente? ¿Somos personas maduras o seguimos siendo gente inmadura? Hoy quiero hablarle a todos los cristianos, pero mi interés personal es con todos mis amados hermanos que estamos ocupando una responsabilidad como predicador y como maestro de la iglesia. Mi interés personal es por los que ya llevamos más de 5 años en la iglesia del Señor. Es por los que estamos enseñando y predicando y edificando la iglesia del Señor. Ese es mi interés en esta mañana. Santiago pregunta en el capítulo 3, verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién realmente es maduro? ¿Quién realmente es completo, es perfecto? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre la marca, la señal de un hombre sabio, de un hombre entendido, de un hombre maduro. Muestre por su buena conducta. La sabiduría y la madurez se muestra por lo que uno dice. Ya lo leímos eso en el capítulo 3, verso 2. El que no ofende en palabra es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Pero ahora, la sabiduría y la madurez se muestran no solo por lo que uno dice, sino por lo que uno hace, por lo que uno practica. Muestre por la buena conducta. No es suficiente decir que soy un hombre maduro, que soy un hombre completo, que soy un hombre espiritual, que soy un hombre sabio, que soy un hombre entendido. Eso no es suficiente para Santiago. Recuerden el capítulo 3, versículo 5. Miren el 3:5, por favor. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. La lengua puede alardear, fanfarronear, la lengua se jacta de muchas cosas, de que somos hasta sabios. Pero Santiago ahora quiere pruebas, evidencias más concretas. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo. Muéstrelo por la buena conducta en sabia mansedumbre. Santiago quiere que la sabiduría y el entendimiento, la madurez cristiana, se note, se haga ver. Santiago dice, capítulo 3, verso 13, muestre por la buena conducta. Anota esa palabra, muestre. Esa es una evidencia, es una señal de tu madurez. Mostrar, evidenciar, mostrar tu estado espiritual, mostrarlo. Para Santiago, mostrar la fe es muy importante. Evidencias concretas. Por ejemplo, en el capítulo 1, miren cómo se muestra, 1:22. Pero sed hacedores de la palabra. Hacedores. Y no tan solamente oidores. Muestra que eres un hacedor de la palabra. Miren el 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de la obra, hacedor de la palabra. Mira el 25. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se dieron cuenta? Hacedor de la palabra, persevera en ella, hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. ¿Se dieron cuenta? Hacer, mostrar, muestre. Mira el 2:12, mira el 2:12.
de Santiago. Así hablad y así haced. Así hablad y así haced. Mira el 2.18. 2.18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, te mostraré mi sabiduría, te mostraré mi entendimiento, te mostraré mi madurez por lo que hago y no solamente por lo que digo, por lo que hago, hacedores de la palabra. Bienaventurado es lo que hace, así hablar y así hacer. Wow. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo. Muéstrelo. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, te voy a mostrar mi sabiduría por lo que hago, por ser hacedor de la palabra, ser hacedor de la buena obra. Así hablar y así hacer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Por la buena conducta. Creo personalmente, por las palabras de Jesucristo, nuestro Salvador, no hay cosa más desagradable que enseñar y predicar la palabra de Dios sin vivirla, sin practicarla, sin ser hacedor de la palabra, sin perseverar en esa palabra, sin ser hacedor de esa obra. Así hablar, así hacer. Este será bienaventurado en lo que hace. Recuerden que Jesús allá en Mateo 23 dijo de los fariseos, hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque los fariseos dicen, pero no hacen. Hermanos míos, recuerdo en Hechos capítulo 1, verso 1, que Lucas dice que Jesús comenzó a hacer y después a enseñar. Miren, Jesús comenzó a hacer y luego comenzó a enseñar. Se pide de los maestros, se pide de todos los cristianos una buena conducta, un buen ejemplo. Hermanito Daniel Albarrán, coloque lo del texto original. La palabra buena conducta aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Y ahí está para usted. Ahí está. La palabra buena conducta. En el texto original, la palabra conducta aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Danielito puede enviársela a sus correos, pero ahí está. En Gálatas, en Efesios, en Timoteo. 13 veces. Para Jesús, para los apóstoles, tener una buena conducta es vital, es fundamental, es importante, especialmente para los predicadores y maestros de la palabra de Dios. La buena conducta. En el libro de Pedro, con la buena conducta, el inconverso puede glorificar a Dios. En el libro de Pedro, con la buena conducta, los inconversos pueden quedar avergonzados. Yo elegí solamente 2 textos. Volvamos a esto, por favor. Elegí 2 textos solamente de la buena conducta. Primera Timoteo 4:12. Primera Timoteo 4:12. Si alguien quiere esos textos, quiere esa diapositiva, Chamito y Darinito pueden enviársela a ustedes. Primera Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, al joven evangelista Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes. La sabiduría, el entendimiento, la madurez cristiana se muestra por ser ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Se requiere una buena conducta de los predicadores.
en Tito capítulo 2, después de Timoteo, Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2, versos 7 y 8. Libro de Tito capítulo 2, versos 7 y 8. Otro evangelista que Pablo dejó en Creta. Preséntate tú en todo como ejemplo. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Que nadie tenga nada malo que decir de un maestro, de un predicador de la palabra de Dios. Preséntate tú en todo como ejemplo. Los predicadores, los maestros, los evangelistas, debemos mostrarnos y ser un ejemplo para toda la congregación. Ejemplo en palabra, en conducta, ejemplo de fe, ejemplo de pureza, de compromiso, de fidelidad, de lealtad. Ejemplo. Volvamos a Santiago, por favor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Capítulo 3. Sus obras en sabia mansedumbre. Y me parece a mí, algo que podríamos discutir en otro estudio, pero cuando dice sus obras, en el capítulo 1, versículo 25, hay mención de obras en el 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, en la ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, oidor de la palabra, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Me parece a mí que las obras en Santiago tienen que ver con ser hacedor de la palabra, perseverar en la palabra, no siendo oidor olvidadizo de la palabra. Es lo mismo que pasó en el capítulo 2 con Abraham. Abraham fue justificado no solamente por la fe, sino por las obras, porque Abraham obedeció en todo a Dios cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac sobre el altar. Y Abraham, el padre de los creyentes, el padre de la fe, fue justificado por lo que hizo. Hizo todo lo que Dios le mandó. Muestre sus obras en sabia mansedumbre. Y aparece aquí la palabra mansedumbre. En sabia mansedumbre. Por favor, vamos a Proverbios. Proverbios, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 16. Libro de Proverbios, capítulo 16, por favor. Proverbios, capítulo 16. Vamos todos para allá, por favor. Porque aquí hay un punto importante, creo yo. El punto de la mansedumbre. 16:32. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta en sabia mansedumbre. Este es un problema que tengo yo, un problema que tiene usted, el tema de la mansedumbre. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tardarse en airarse, enseñorearse de su carácter, enseñorearse de su espíritu, de su temperamento. Capítulo 25, verso 28 de Proverbios. 25-28, por favor. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas, no tiene control, no tiene ningún dominio. Proverbios 29, versículo 11, 29-11. El necio da rienda suelta a toda su ira,
Mas el hombre sabio sosiega, controla, domina su ira. El sabio y el necio. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido? ¿Quién es maduro entre vosotros? Muestre por la buena conducta en sabia mansedumbre. El hombre sabio sabe controlar, sabe dominar su propio espíritu, su propio carácter. El hombre sabio controla su lengua y controla su cuerpo y controla sus pasiones. Pero el que no ofende en palabra, este es varón maduro, varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo, controla su lengua, controla su ira, controla su enojo, controla todo. ¿Por qué es importante la mansedumbre? En el libro de Santiago, para tu estudio bíblico, para tu vida y para mi vida, en el libro de Santiago existe el concepto, la idea, existe la enseñanza del dominio propio, de saber controlarse, de saber tener dominio sobre uno. Miren en Santiago 1, verso 19. Santiago 1, 19, por favor. Existe esa enseñanza, la idea de controlar, de mansedumbre. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para irarse, tardos para irarse. Muestre en sabia mansedumbre. Capítulo 1, verso 12, 1:12. 1:12. Bienaventurado el varón que soporta, ahí está la idea, soportar la tentación, porque cuando haya resistido, la palabra tardo para irarse, soportar, resistir, tiene que ver con tu dominio propio, tiene que ver con mi dominio propio. La capacidad de soportar esto, de resistir esto, de tardarme para irarme. Miren el 1:22, por favor, 1:22 de Santiago. Estamos con el término mansedumbre, 1:22. 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibir con mansedumbre, no con ira, no con enojo, no. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. En el 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y, ahí está la palabra, y no refrena su lengua, tardo para irarse, soportar, resistir la tentación, recibir con mansedumbre la palabra. Si alguno se cree religioso y no refrena, ahí está la palabra, refrenar, mansedumbre, dominio propio. Capítulo 4, verso 7, 4:7. Sométanse a Dios, resistir al diablo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta en sabia mansedumbre. El siervo del Señor, el siervo de Dios, debe enseñar con mansedumbre. Debe enseñar con mansedumbre. Debe aprender a controlar sus pasiones, su ira, sus pleitos, sus discusiones, su temperamento, su ira. Debe resistir, debe saber soportar, debe saber refrenarse. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, que con mansedumbre pueda corregir, pueda enseñar, pueda predicar, pueda edificar a la iglesia. Se necesita un espíritu de mansedumbre para restaurar al hermano que ha caído.
vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en lo mismo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta en sabia mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, sino la capacidad de controlar, de dominar, de enseñorearse, de dirigir tu cuerpo, tu lengua y tus pasiones. Hermanos, la buena conducta, la mansedumbre, deben reflejar el carácter de nuestro propio Salvador y Señor Jesucristo. Hermanos míos, Jesús nos invitó allá en Mateo capítulo 11 a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando mostramos la buena conducta, cuando mostramos mansedumbre, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. El carácter de Cristo se está formando en nosotros. La sabiduría, el entendimiento, la madurez cristiana debe mostrarse con una buena conducta y con dominio propio. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo está tu estado espiritual? ¿Cómo está tu nivel espiritual? La sabiduría, el entendimiento, la madurez es algo que se muestra por una buena conducta y por tener dominio propio. Amén, hermanitos. Amén. Versículo 14. Versículo 14. 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Wow. Pero si tenéis celos amargos, pero si tenéis contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Santiago, como un médico cirujano, está tomando el bisturí para realizar una cirugía en el corazón de todos los maestros, de todos los hermanos, pero especialmente de todos los maestros. Pero si tenéis celos amargos, los celos amargos y contención en vuestro corazón, los celos amargos es un espíritu de rivalidad, un espíritu de competencia. ¿Se acuerdan a los apóstoles en el ministerio? Siempre compitiendo entre ellos, siempre en pleito entre ellos, siendo rivales unos con otros. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Señor, permite que mi hermano se siente a tu derecha y que yo me siente a la izquierda. Y cuando lo oyeron los 10, se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Hay hermanos que siempre quieren discutir, quieren contender, quieren tener pleito con otros. Hermanos, este es un problema, pero si tenéis celos en vuestro corazón, los celos amargos, Santiago describe estos celos como la envidia que nace en el corazón con los celos amargos. Santiago no explica la causa de estos celos amargos, de esta envidia amarga. Pero para mí es muy peligroso y muy lamentable que los cristianos, y en especial los maestros de la palabra, alberguemos un vestigio de envidia, de ambición egoísta, de celos,
de amargura en nuestro corazón. Es un problema, hermanito. Te hago un examen. Te voy a hacer un examen. ¿Te molesta el éxito, la prosperidad de tu hermano? ¿Te causa envidia? Si te molesta el éxito y la prosperidad de tu hermano, es porque tienes celos amargos y tienes envidia en tu corazón. ¿Se acuerdan de los hermanos de José? A los hermanos de José les molestaba no que el papá le hubiese hecho un vestido de varios colores. Lo que le molestaba a los hermanos de José era que José tenía sueños. Y cuando José contaba sus sueños, se llenaron de envidia y comenzaron a aborrecer a José. Al rey Saúl, cuando volvió de la batalla con David, después de haber matado a Goliat, al rey Saúl le molestaba que las mujeres cantaban, Saúl hirió a 1000 y David hirió a sus 10.000. Eso le molestó a Saúl. Y comenzó a tenerle envidia a David y comenzó a tenerle odio a David. Los judíos al final entregaron por envidia a Jesús. Es triste que haya hermanos que se enferman, que se molestan, que se amargan por el éxito de otro hermano. Es lamentable que hayan hermanos que les provoca celos por la prosperidad de otro, por el éxito de otro, por la honra de otros. Hay hermanos que les molesta que otros sean honrados y no ellos. De hecho, usted no lo va a creer, pero es verdad. Hay hermanos que les molesta, les causa envidia el crecimiento de otras iglesias del Señor. Hasta el punto que hay hermanos que han llegado a molestarse por la cantidad de bautismos que realizan otros evangelistas. Un hombre sabio dijo, no podría contarles a ustedes todas las bendiciones que me ha dado Dios o que he recibido de Dios. ¿Por qué? Porque eso despertaría envidia en algunos de ustedes. Te pregunto, hermano querido, Santiago está diciendo, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, hermano, ¿eres celoso del éxito de tu hermano? ¿Te molesta la prosperidad de tu hermano? ¿Te molesta la honra que recibe tu hermano? En el libro de Santiago, ¿por qué hago estas preguntas, hermano? Porque en el libro de Santiago, mira lo que encontramos en el 2.4. 2.4. Santiago 2.4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces, vienen a ser jueces, con malos pensamientos. Pero si tenéis celos y contención en vuestro corazón. Maestros con malos pensamientos. En el 2.6 hay desprecio hacia los pobres. En el capítulo 2, verso 9, están haciendo asesión de personas. En el capítulo 2, versículo 13, hay una falta de misericordia. Pero cuando llegas al capítulo 4, verso 1, en el 4.1, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Miren el 4.2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardeis de envidia. Pleitos entre los hermanos. Envidia entre los hermanos. Guerras entre los hermanos. Homicidios entre hermanos. Envidias, combates. Murmuraciones en el capítulo 4, verso 1, verso 11, no murmuréis los unos a los otros.
quejas unos con otros en el 5:9, no os quejéis unos con otros, capítulo 5, verso 9. Estos pecados de quejarse unos con otros, murmurarse unos con otros, ardid de envidia, celos amargos, pleitos, rivalidades, contención, son los pecados del corazón. Por eso el sabio dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El proverbista dijo, pues como piensa el hombre dentro de sí, así es la persona. Pues como piensa dentro de sí, así es la persona. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, yo conozco el corazón. Hermanos míos, Santiago capítulo 3, verso 15, verso 14. Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, es un problema del corazón, no os gastéis, no te gastes. Nadie en la historia del mundo ha tenido más razones para gloriarse, jactarse, que nuestro propio Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo nunca se jactó. Jesús nunca buscó alabanza para él, gloria para él. Jesús lo único que buscaba era la gloria para Dios. Hermanos míos, este es otro tema. Pero tenemos un problema de jactancia muy grande nosotros. Tenemos un problema de jactancia. No os gastéis. En el 4, versículo 17 dice, 4:16, pero ahora os gastáis en vuestra soberbia. Toda jactancia es pecado. En los maestros del capítulo 3 hay una jactancia, hay una soberbia, hay una envidia, hay celos, hay contienda, hay rivalidad y contención en el corazón de ellos. Jactarnos, enorgullecernos. ¿De qué? ¿De qué? Hay un texto en 1 Corintios 4, verso 7. 1 Corintios 4, 7. Anótalo en tu Biblia, por favor, o en tu mente, en tu corazón. 1 Corintios 4, 7, por favor. 1 Corintios 4, 7, por favor. Pablo dice a los poderosos de Corintio, a los sabios de Corintio, a los entendidos de Corintios. Pablo les dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Te lo explico en otra versión. ¿Quién te ha dicho que tú eres mejor que los demás hermanos? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, si Dios te lo ha dado, todo lo que tú tienes, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Otra versión dice, ¿por qué? ¿Quién te haces superior a los demás? ¿Por qué te crees superior a los demás? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Todo lo que yo llamo mío es un regalo generoso, es una dádiva de Dios. Entonces, todo es tuyo y lo recibido de tu mano. Si todo es de Dios, ¿por qué nos jactamos como si fuera nuestro o como si nosotros lo hubiésemos obtenido y ganado por nuestros propios méritos? ¿Por qué te jactas? Cualquier intento de jactancia es totalmente inútil.
La gracia del Señor Jesucristo es enemiga de toda jactancia. ¿Por qué? Porque, número uno, Dios nos llamó por su gracia, Dios nos salvó por su gracia, Dios nos santificó con su gracia, por gracias estamos en Cristo, somos lo que somos por la gracia de Jesucristo, y todo lo que servimos y trabajamos, trabajamos por la gracia de Dios. Cualquier jactancia de nuestra parte es una tontería, es absurdo, es una necedad, hermanos. No os jactéis. ¿Y cómo termina el versículo 14? Santiago 3:14. Ni mintáis contra la verdad. Ni mintáis contra la verdad. Ni mintáis contra la verdad. Anota en tu libreta la palabra verdad. No mintáis contra la verdad. La palabra verdad la dice de diferentes formas. La palabra verdad. Por ejemplo, en Santiago 1:21, la palabra verdad dice lo siguiente, 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Ahí está, la palabra implantada. La palabra verdad aquí en Santiago 1:21 es la palabra implantada, esa palabra que puede salvar nuestras almas. En el verso 22, pero sed hacedores de la palabra. Ahí está la palabra verdad también. En el verso 22, y no solamente oidor de la palabra. En el 1:25, más el que mira atentamente la perfecta ley, esa es la verdad, y persevera en ella, en esa verdad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, de la verdad, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces la palabra verdad tiene como sinónimos la palabra implantada, hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra, la perfecta ley, la ley de la libertad, hacedor de la obra, fruto de justicia, la ley. No mintáis contra la palabra, no mintáis contra la ley de Dios, no mintáis contra la verdad, dice Santiago. En el capítulo 1, verso 18, esa verdad, que es la palabra, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Los cristianos hemos nacido por la palabra de verdad. En Santiago también, en el capítulo 5, verso 19, 5:19, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad nos hizo nacer de nuevo. Hay hermanos en el libro de Santiago que se han extraviado de la verdad. Ahora Santiago dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Maestros de la palabra, nacieron de nuevo por la palabra de verdad. Maestros de la palabra que predican la verdad, que creen en la verdad. Santiago dice ahora, no mintáis contra la verdad. Usted podría preguntarse cómo un cristiano que ha nacido por la palabra de verdad, que cree en la palabra de verdad, que predica la palabra de verdad, cómo un maestro de la palabra puede mentirle a la verdad. ¿Cómo se puede mentirle a la verdad que yo he creído, a la verdad que predico? Se miente a la verdad cuando el maestro alberga en su corazón celos amargos, contención, enemistades, envidias y toda clase de inmundicia, de ira y de enojo en el corazón. Le miento la verdad cuando en mi corazón estoy con envidias, con celos, con rivalidades, con enemistades, con ira
y con enojo en mi corazón contra los hermanos. ¿Cuántos maestros que predicamos la verdad, que creemos en la verdad, le hemos estado mintiendo a esta verdad que tanto hemos creído, que tanto defendemos y que tanto predicamos? Ahora puedo entender, hermanos míos, por qué existen tantas ofensas, tantos insultos entre maestros de la palabra de Dios. Ahora puedo entender por qué existen tantas enemistades, tantos pleitos, tantos combates, tantas luchas entre los propios predicadores y maestros de la palabra de Dios. Puedo entender ahora por qué existen predicadores que se la pasan murmurando contra otros predicadores, que se la pasan quejando contra otros predicadores. Hermanos, Santiago nos llama en esta tarde a que no le mintamos a la verdad. No le mintamos a la verdad. Porque esa verdad que predicamos, esa verdad que nosotros creemos, esa verdad condena los celos amargos, la envidia, los pleitos, las guerras, las murmuraciones y las quejas entre los hermanos, especialmente entre los predicadores. Amén, hermanitos. Son 2:15. Continuamos el próximo sábado y dejamos la sabiduría terrenal, animal y diabólica y la sabiduría del cielo para el próximo sábado. ¿Qué te parece, Daniel Albarrán, Raulito, hermanos? Si el Masaru hizo así, es porque debe tener mucha hambre, aquí en Chile, 2 de la tarde. Ok. Continuamos el próximo sábado, entonces, con la ayuda de Dios. Por la ayuda de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es maduro realmente? ¿Quién es un hombre espiritual? Muéstrelo por su buena conducta. Muéstrelo por su mansedumbre, por su dominio propio. Hermanos míos, es necesario que examinemos nuestros propios corazones, que probemos nuestros propios corazones. No sea que la verdad que estamos predicando, que la verdad que estamos enseñando, no sea que nosotros mismos le estemos mintiendo a la verdad. Por tener en nuestro propio corazón esos celos, esas rivalidades, esas enemistades, esas envidias, esas quejas, esas murmuraciones contra otros hermanos. La verdad condena eso. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos míos. Continuamos el próximo sábado con la ayuda de Dios. Comentarios y preguntas para los minutos que quedan. Danielito, usted puede... Sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir.